Hola a todas y todos. En el último vídeo de visión por computadora vimos mediante el algoritmo de Violant-Jones que era posible localizar rostros y habíamos hecho una serie de pruebas, como por ejemplo determinar que un rostro es rostro en el caso de que se encontrara una serie de elementos, como en este caso habíamos dicho que al menos un ojo, menos de dos ojos, una nariz y una boca, o al menos una nariz o una boca. Ese era un poco el algoritmo que habíamos dado, y en base a ello habíamos añadido una serie de elementos como un filtro para que solo detectara caras, y bueno, y habíamos podido presentar las partes de esa cara acotándola directamente dentro del elemento. El problema que teníamos era que si cogíamos otro tipo de cara, por ejemplo esta, ahora mismo tenemos aplicado el filtro pero no reconoce la cara. Si le quitamos el filtro y vemos las partes que hay localizadas dentro de la cara, vemos que se encuentran un montón de elementos que pueden ser o bien caras o bien, en este caso las verdes serían las bocas, rojas serían las narices y azul serían los ojos. Si acotamos lo que es la localización de elementos dentro de lo que son las posibles caras, dándole a acotar, vemos que, por ejemplo, en este caso no ha determinado que es cara porque ha encontrado dos posibles bocas, y como le habíamos dicho que solamente una única boca es la posible o la boca válida, pues por esa cuestión no ha encontrado ese elemento. Para resolver este tipo de problemas, quizás no para esta cara, pero si escogemos por ejemplo a nuestro Alan Turing, vemos que aquí ha encontrado dos caras. La cara amarilla, el recuadro amarillo serían las caras de perfil, la que es así un poco morada sería la cara de frente. Aquí tendremos lo que es la información. Acordaos que todo este código está disponible en mi GitHub, y lo podéis descargar y utilizar y modificar y preguntar lo que queráis. Vemos que aquí pues ha localizado varias caras, de esas caras ha localizado varios elementos, y si volvemos a filtrar nos vuelve a decir que no encuentra nada. Para resolver este problema, una de las opciones que podemos intentar determinar es que, por ejemplo, la cara de perfil como la cara de frente es al final la misma. La única historia está en que una la localiza pues debido a los clasificadores que tenemos en nuestro algoritmo, lo localiza pues un poco desplazado hacia la derecha y el otro un poco desplazado hacia la izquierda. Por eso sería la cara de perfil y la cara de frente. Además, por cada una de las caras se encuentra un montón de elementos ojo, un montón de elementos nariz y un montón de elementos boca. Para evitar este problema surge un nuevo concepto, que os lo voy a poner aquí, que sería la intersección sobre uniones. Veis aquí un montón de gráficas, un poco representando qué sería esto de intersección. Al final, la intersección sobre gráficas, más o menos lo tenéis aquí definida, es dos elementos, dos rejillas, dos cuadros, que al final tienen una parte en común. Esa parte en común, que sería un poco lo que es la intersección, la unión, y al final definimos la intersección sobre la unión, que sería la división o el cociente o la proporción que hay de elemento, en este caso lo que está pues solapado, lo que es la intersección entre los dos elementos, vale, dividido entre la unión. Y de aquí tendremos varios valores, como por ejemplo que nos saldrá una proporción, por tanto será un valor entre 0 y 1, y este valor podemos determinar si es bueno, malo o excelente, en función del valor o el porcentaje o la probabilidad de coincidencia que tiene. Si está por encima del 0,5 consideramos que ya es correcto, y ya si es por encima del 0,9 ya es excelente. ¿Cómo llevamos a cabo todo esto? Bueno, pues dentro del código lo que hemos hecho, vamos a cerrar aquí, he definido una nueva librería, una nueva clase que nos permite hacer la unión de los elementos. Al final esta clase lo único que tiene es un método estático que se llama cálculo de Liu, y este cálculo recibe varios parámetros como son la x, la y,
tanto de la parte izquierda superior como de la parte derecha inferior, tanto de la primera caja como de la segunda caja. Al final obtiene las coordenadas de cada uno de los elementos y estas coordenadas las divide entre la intersección y la unión. Si las dos cajas no están no tienen ningún punto de intersección, no tienen ningún punto de unión, sería esta condición que hay aquí, devuelve un 0, quiere decir que no hay ningún tipo de intersección entre las dos cajas, y a partir de ahí calculamos la intersección y la unión. Bueno, al final lo que tendríamos sería, por ejemplo, aquí tendríamos una caja y aquí tendríamos, imaginaos, otra caja. Al final, esta caja de aquí tendrá una coordenada, vamos a llamarla, esta coordenada de aquí la vamos a llamar a sub x1, a sub i1. Y esta de aquí abajo la vamos a llamar a sub x2, a sub i2. Esta de aquí tendríamos b sub x1, b sub i1, y esta sería b sub x2, b sub i2. Tendríamos estas coordenadas de las cajas, ¿vale? Al final tendríamos este punto de aquí, con su coordenada x, y, este punto de aquí, este punto de aquí y este punto de aquí. Bueno, al final lo que tendríamos que intentar conseguir es tanto este valor de aquí como este valor de aquí. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues el algoritmo un poquito, el método que utiliza consiste primeramente en calcular 4 valores iniciales que nos van a servir luego como pequeña ayuda a la hora de determinar si un elemento está dentro del otro, o más que dentro de otro, un elemento está interseccionado por uno o por el otro, que sería calcular las x sub 1, las y sub 1, las x sub 2 y las y sub 2. ¿Cómo hacemos estos valores? Bueno, estos valores al final serían, por un lado, el elemento que queremos aquí, porque al final lo que vamos a conseguir es esta caja de aquí. Estos x van a ser esta caja de aquí. Entonces, esta caja de aquí, ¿qué valor tiene en x sub 1 y y sub 1? Pues estas cajas serían, del x sub 1 sería, de entre estos dos valores, que sería la x1 y la x1 del a y del b, pues tendrá que ser el mayor, el más grande, siempre considerando que la x va en positivo en este sentido y la y va en positivo en este sentido. Este es en positivo de la y y este es el positivo de la x. ¿Vale? Con lo cual, acordaros que si tenemos nuestro eje de coordenadas, este sería el 0, para un entorno visual, este sería el 0, hacia allá van los positivos y hacia acá van los positivos. En definitiva, lo que tendríamos que obtener es estos elementos de aquí, que serían lo que es la caja de intersección, la intersección de la caja. Vale, entonces, ¿esto al final qué sería? Pues de este x sub 1 sería el máximo, el valor más grande entre los x1 y las bx1. En este caso sería este elemento. O sea, aquí tendríamos que buscar el máximo entre... Perdonad que seguramente estáis perdiendo el puntero, por eso estoy cambiando entre el ratón y el lápiz, porque esta aplicación que estoy utilizando, cuando me pongo a escribir pierdo el puntero, ¿vale? Perdonadme por esa parte. Entonces aquí tendríamos que sacar el máximo entre ax sub 1 y el bx sub 1. Y de lo mismo habría que hacer para la y de a y sub 1, b y sub 1. Para el x sub 2 y el y sub 2 habría que hacer exactamente lo mismo. La única diferencia está en que ahora lo que necesitamos es calcular primero esta caja de aquí, esta caja de aquí, que sería, en este caso sería el más pequeño entre los dos, porque quiero coger el elemento que me cierra la caja. Entonces, por ejemplo, para la caja A, este A sub I2 será más pequeño que el B I sub 2, porque este elemento está por debajo. Si la caja estuviera, imaginar que esta B estuviera aquí, vale, imaginar que cambiamos aquí el color y lo ponemos en rosita. Imaginar que esta es mi segunda B, la B sub prima. Esta B sub prima va a ser siempre más pequeño que esta A sub de aquí, ¿vale? Por eso siempre cogemos, en este caso, el mínimo. Por tanto, aquí sería el mínimo. Voy a ponernos con el lápiz. El mínimo en este caso de A sub I2, B sub I2 y el mínimo de B
perdonad, de A sub I, perdona, esto sería la X, la Y, os lo voy a volver a escribir bien, porque si no, sería la A sub X 2, porque estoy calculando la X sub 2, la B de X sub 2 y el mínimo entre la A sub I2 y la B sub I2. Con esto tendríamos lo que es la caja de intersección. Esto, si lo vemos en el código, es lo que estamos haciendo aquí. Aquí básicamente estamos diciendo, oye, mira, si mi X sub 1 es más grande que mi B sub 1, ¿vale? Cógeme la A sub 1, o sea, cógeme el máximo de los dos valores. Me coges el máximo, me coges el mínimo, ¿vale? Que sería para la X y para la Y, con lo cual máximo y mínimo, máximo y mínimo. Bien, una vez que tenemos ya los dos valores, simplemente habría que decidir si esa caja está dentro o no está dentro. Si, por ejemplo, tuviéramos, imaginaros, una caja tal que así y otra tal que así, lo que tendríamos es que este sería la caja A y la caja B. En este caso, el máximo de los dos sería para este y para este. La caja sería esta, con lo cual este mínimo, que sería el mínimo de aquí, que es el valor más pequeño de los dos, que en este caso sería, por ejemplo, para la X sería este mínimo, que es la X, está en negativo. Quiere decir que si yo le resto a esta y esta está en negativo, quiere decir que la caja está fuera de los límites dentro de la A y de la B. En otras palabras, si esos elementos están por debajo, quiere decir que no tengo intersección, y de tal forma que ya puedo determinar que no va a haber un valor de intersección entre los dos valores. Vale, esto puede ocurrirnos así en el caso extremo, o puede ser que yo tengo aquí la A y puede ser que tengo aquí la B. En este caso, imaginaros que vamos a poner valores de mentira. Este sería la 0, 0 y este sería la 10, 10. Este sería la 5, 5 y este sería la 20, 20. Por lo tanto, mi X sub 1 en este caso sería el valor más grande, que en este caso sería el 5. Mi Y sub 1 sería el valor más grande, que en este caso sería el 5. El X sub 2 sería el más pequeño entre este y este, que sería 10. Y el Y sub 2, perdón, entre este y este sería el 10. Y entre este y este, que sería el 10. Y ahora podemos decir que 10, como es más pequeño que 5, perdón, 10 es más grande que 5, nos vale, ¿vale? Quiere decir que la eje está dentro de nuestro tal, pero en este caso tendríamos que 10 no es más pequeño, o sea, 5 no es más pequeño que 10, y se nos va fuera. No, esto está mal, perdonad. Puse mal las coordenadas y por eso no cuadra lo que os estoy diciendo. No, esto aquí no es un 5. Aquí no es un 5. Aquí tendrá que ser como mucho un 15. Porque 10 es aquí para la X, para la Y, 15 está aquí. Vale, entonces ahora sí. El más grande entre uno y otro sería el 5. Aquí sería el 15. Aquí sería el 10 y aquí sería el 10. Y ahora sí. 5 es más pequeño que 10, nos vale, pero 15 no es más pequeño que 10, no nos vale, por tanto la caja no está dentro de los áreas, ¿vale? Bueno, ¿qué pasaría ahora? Una vez que ya tengo calculado ya y sé que mi caja está dentro de mi área, a ver, vamos a cerrar aquí. Vamos a cambiar el color a negro. Ahora ya sé ya que tengo la caja. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues primero tengo que hacer la caja de la intersección. La intersección es muy sencilla. ¿Cuánto vale el área de esta caja? Pues el área de un cuadrado siempre es lado por lado. Tengo que coger estos dos puntos, que me lo sé, porque es el x1, x2, y lo único que tengo que hacer es que x2, que se supone que siempre es mayor que x1, menos x1, tendríamos el valor del lado,
multiplicado por el I sub 2 menos I sub 1. Este sería el área de la unión, perdón, de la intersección. Si vamos a nuestro código, tenemos que el área interna, ¿vale? Lo que es la intersección entre las dos cajas, es la diferencia de las coordenadas X por la diferencia de las coordenadas Y, que es lo que sería el área básico de la caja. Por último, tendríamos que calcular el área de las dos cajas y, por tanto, la unión, lo que es la unión completa, que no es más que esta zona de aquí, que es todo esto más todo esto. Bueno, hacer esto es muy sencillo porque simplemente lo que tenemos que hacer es calcular el área de esta caja más el área de esta caja. Entonces sería tan sencillo como el A sub x2 menos el A sub x1, sería la primera coordenada, la primera esta longitud de aquí, por el A sub i2 menos el A sub i1, que sería este elemento de aquí. Esta sería este elemento de aquí. Este por este nos da el área de la caja A. Esto sería el área de la caja A. Esto sería el área de A. Si hacemos lo mismo para B, B de x2 menos B de x1 por B de i2 menos B de i1, tendríamos el área de B. Si sumamos las dos áreas, tendríamos esta área más esta área. O sea, si hacemos A el área de A más el área de B, tendríamos las dos áreas. ¿Qué pasa? Que, si os dais cuenta, este área de aquí interna la estaríamos sumando dos veces. Una para el área de A y otra para el área de B. Por tanto, hay que restarle al menos una de ellas. Para que el área de B, por ejemplo, imagina que vamos a hacer el B, sería solamente... Voy a ponerlo en otro color, en azul. Lo que nos interesaría de B sería esta área de aquí. Porque así sumaríamos todo A, que ahora os lo voy a poner en color naranja, sumaríamos todo A, que sería el área normal, y todo B menos este cachito de aquí. Por tanto, ese valor lo tenemos calculado porque es el área de I, del área de la intersección. Y este sería nuestra área de la unión. Esto, si venimos aquí, tenemos que el área de x1 más el área menos el área de la intersección. Y por último nos quedaría calcular cuánto de proporción, en proporción, cuánto coinciden la caja A y la caja B. Esto simplemente lo que se hace es, como lo queremos entre 0 y 1, vamos a hacerlo así para simplificarlo, tenemos que calcular un valor que siempre sea inferior a este. ¿Cómo se consigue un valor inferior a 0? Pues se consigue dividiendo una cantidad pequeña por una cantidad grande. ¿Cuál es la cantidad pequeña? Siempre la cantidad pequeña va a ser el área de la intersección. Entonces calcularíamos el área de la intersección. Esto lo vamos a llamar área de la unión. Entonces, si hacemos el área de la intersección partido por el área de la unión, siempre tendremos una cantidad pequeña dividida por una cantidad grande. Algo pequeño por una cantidad grande siempre va a ser 0, algo, y ese 0, algo saldría lo que es la intersección sobre la unión. Perdona si lo escribo bien. Sería la intersección sobre la unión. Daros cuenta que si la intersección es igual a la unión, saldría algo igual a, entre algo que es igual, va a salir 1. Por tanto, el valor 1 sería que las dos cajas son exactamente la misma, con lo cual la intersección y la unión es la misma caja y nos da un porcentaje muy bueno. Si la caja es, imagina que yo pinto aquí una cajita así, en este caso, esta cantidad es muy pequeña en comparación a la unión completa, a lo que es la unión completa, lo que nos va a devolver un valor
muy pequeño con un valor muy grande, nos va a dar un valor muy 0,000 muy reducido, muy por debajo del 0,5, que es malo. Bueno, pensando esto, pues podríamos tener resuelto el problema. ¿Qué ocurre? Que nos pueden surgir cuestiones como, por ejemplo, imaginar que yo tengo una caja de este tamaño. Bueno, voy a hacerlo más grande. Imagina que tengo una caja de este tamaño. Bien, y dentro hay una caja de este tamaño. Bueno, ¿qué va a ocurrir en este caso? Pues lo que va a ocurrir en este caso es que el valor de la intersección sobre la unión va a ser muy pequeño. Va a ser por debajo del 0,5. ¿Por qué? Porque esta cantidad de aquí, pero ahora voy a ponerlo en otro color, esta cantidad de aquí, que sería al final lo que es el área de la unión, de la unión de las dos figuras, va a ser muy grande en comparación con esto de aquí, que al final es la intersección. Y algo pequeño dividido por algo muy grande sale un valor muy pequeño. En este caso, pues tendremos que decidir qué hacer con este tipo de objetos. En nuestro caso, para el reconocimiento de objetos, lo que vamos a hacer es, vamos a descartar, en el caso de que nos pase esto, vamos a descartar esta caja de dentro y vamos a decir que la unión es esta. Al final de todo esto, ¿para qué sirve? Bueno, esto sirve para que, si por ejemplo nosotros ahora, imaginar que tenemos, un ojo y tenemos que el algoritmo nos ha encontrado esto como ojo y además nos ha encontrado esto como ojo. Al calcular la intersección sobre la unión, vamos a poder decir que como el porcentaje entre los dos es bastante alto, va a ser por encima del 0,5, le vamos a decir que entonces nuestra nueva caja es desde aquí hasta aquí, con lo cual nuestra nueva localización es esto, que como veis es un valor mejor que la división de las dos cajas. Por tanto, tendremos que de alguna manera dividir o unir esas dos cajas en una completa. Vale, para esto lo que he hecho es, he hecho un pequeño cambio en el interface, le he añadido, he añadido más objetos y entre ellos he añadido objetos, quiero decir, checkbox o casillas para poder marcar y poder distinguir o poder activar o desactivar ciertas funcionalidades, y entre ellas he añadido el IoT. El IoT lo que hace al final es que dentro del algoritmo de Violin-Jones, que veis que ahora está mucho comentado y que tiene muchos, empieza a sacar muchos mensajes de depuración, porque obviamente es un código que está todavía en desarrollo, pues el método de procesar lo que tiene es una caja de un valor para fusionar que nos permite precisamente fusionar las dos cajas. El algoritmo lo que hace es lo que hacía hasta ahora, que es encontrar los elementos utilizando el clasificador del propio OpenCV, obtiene todas las cajas. En este caso, si la opción fusionar está activo, los clasificadores que vienen por defecto, que yo puedo hacer que el clasificador devuelva o mi procesar devuelva diferentes elementos en diferentes clases, si está a fusionar, lo que hago es que todas las clases que yo le ofrezco dentro del clasificador las considere como una única clase y las fusione en el caso de que su IOU sea por debajo de ese valor 0,5. Podríamos incluso decirle en alguna casilla que podemos parametrizar este valor. Yo en este caso no lo he hecho parametrizado, pero quizás en el futuro lo haga parametrizado. Y entonces aquí lo que hace es que básicamente le encuentra todos los clasificadores y si estoy en fusionar y estoy por encima de la O, o sea, aquí genero una respuesta que sería para un clasificador concreto y si no lo uno. No recuerdo si en los vídeos anteriores expuse cómo funciona ahora el elemento de respuesta. Si me seguís estos vídeos de visión y os interesa que comente esta parte, la comentaré, si es que no está comentada ya. No recuerdo, tengo tantas cosas abiertas que ya no recuerdo si hay ciertas cosas que ya he comentado o no. Pero bueno, al final lo que hace es que si no une lo que son los elementos detectados, al final lo que consigue es que si yo tengo dos clasificadores que son en mi caso similares, que son cara de perfil y cara de frente,
Si están para fusionar, las considero iguales. Por tanto, la respuesta no me devuelve dos elementos separados, dos clasificaciones distintas, sino que me devuelve la misma clasificación. No va a ocurrir lo mismo para los ojos y las bocas y las narices, que si yo intento determinar que me devuelva a la vez ojos, bocas y narices, no las puedo fusionar porque si no él me fusionaría todo en un único elemento. Pero para las caras sí que puedo decirle que tanto la cara de frente como la de perfil para mí son cosas iguales. Si no fusiono me las considera diferentes y si las fusiono me las considera únicas. Al final lo que tengo es una respuesta con todos los elementos localizados y obviamente si tengo que fusionar empiezo a hacer el cálculo de fusionar. El cálculo de fusionar simplemente es recorro los elementos, bien, y vuelvo a recorrer los elementos por dentro. En otras palabras, si tengo dos caras, imaginaros que estoy en el caso de que he localizado dos cajas, ojo y ojo 1 y ojo 2, ¿vale? Perdonad, y ojo 2, tengo dos cajas. Bien, y tengo que recorrer la una comprobándola con el resto de cajas, porque puede haber otra caja aquí, puede haber otra caja aquí, imagina que esta es la 3 y esta es la 4. Bueno, yo tendría que coger la primera y combinarla con el resto de cajas, que es lo que está aquí, es lo que estoy haciendo en este bucle de aquí. Esta con respecto a la otra. Daos cuenta que siempre voy de side a side y siempre voy con un elemento hacia adelante. En el sentido de que si estoy en la posición 1, la compruebo con la 2, 3, 4, 5, 6. Si estoy en la 2, la compruebo con la 3, 4, 5, 6. Doy por hecho que la casilla anterior, o sea, la caja anterior ya está comprobada por el bucle de arriba. Y luego simplemente lo que hago es obtengo los rectángulos A y B para cada una de las dos cajas que voy a comprobar, hago el cálculo del IU y si el cálculo del I o U es por encima del 0,5, igual o por encima del 0,5, hago algo con ello. Si está por debajo del 0,5, pero por encima del 0, quiero decir que he encontrado una pequeña intersección, compruebo dos cosas. Si una caja está dentro de la otra, y esto es lo que hace este bucle, si la A está por dentro de la B, entonces descarto la B, y si la B está dentro de la A, descarto la B, y si la A está dentro de la B, descarto la A. Bien. ¿Y cómo hago el descarte? Bueno, el descarte, para no tener que andar manipulando el vector, porque esto al final son vectores, para no manipular los vectores, lo que hago es que genero otro vector para hacer este pequeño cálculo, que es una de descarte por fusión, o sea, descarto cajas por fusión. Ese descartar cajas por fusión lo que voy a hacer es decirle qué caja ya la he descartado, bien porque la he fusionado o bien porque la he descartado directamente porque está dentro de otra. ¿Qué ocurre? Que cuando una caja la descarto, bien porque esté dentro de una o bien porque me la he fusionado, tengo que volver a inicializar todo el bucle. Esto es así porque imaginar qué pasaría si yo tengo una caja así, bien, tengo imaginar otra caja así y otra caja aquí. ¿Qué ocurriría? Nosotros que tenemos esa capacidad de poder verlo todo desde fuera, desde un punto más genérico, podemos ver que obviamente al final de todo esto tendríamos que obtener una caja que sería esta. Esta es mi caja final. ¿Correcto? ¿Qué pasa si yo no reinicio esto? Bueno, pues nos pueden surgir cosas como que imaginar que esta es la caja 1, esta es la caja 2 y esta es la caja 3. Perdonad, esta es la caja 3 y esta es la caja 2. Vamos a poner este símil. Mi bucle lo que haría es comprobar esta caja con esta. Esta caja con esta no tienen nada en común, con lo cual esta caja la dejaría única y esta quedaría como está. Y esta caja 2 ahora la fusiono con esta caja 3. ¿Qué va a ocurrir al final? Que va a generar una caja de este tipo, que es la fusión de 2 más 3, y esta caja aquí, que es la 1. Por tanto, para poder evitar esto, ¿qué tendría que hacer? Que es lo que hago en el código que ahora os mostraré. Lo que hago es, mira, pruébame la 1 con la 2. Son cajas disjuntas. Vale. Pues ahora me pruebas la 2 con la 3. La 2 con la 3 me genera una fusión. Al generarme una fusión,
ahora tengo dos cajas, esta y esta, pero reinicio el bucle entero. Le digo, ahora vale, pues como ya he encontrado una coincidencia, vamos a empezar desde cero otra vez. Entonces ahora tendré dos cajas, la 1 y en este caso la 2, ¿vale? Porque la 3 la he descartado, porque es una fusión de las dos. Y ahora sí, la 2 y la 1 vuelve a tener el mismo problema de que es una caja dentro de la otra, aunque el IOU es muy pequeño, pero como es mayor que 0 y una está dentro de la otra, descarto la 1 y al final me quedo con la caja 2. Y es la caja que devuelvo. Por eso, aquí lo que hago es, lo que hago en este pequeño método es, si meto porque fusiono o meto porque descarto, lo que siempre hago es inicializo el bucle y, o sea, vuelvo otra vez a 0, porque este i-1 lo que me hace es que cuando termina el bucle, cuando termina la iteración me lo suma 1, con lo cual me lo vuelve a 0, o sea, es como si hubiera inicializado y vuelvo el bucle desde el principio. Y la j directamente la descarto y la pongo a 0. Podría hacerle también el -1, pero directamente la pongo a tamaño máximo para que, bueno, 0 no, aquí tengo que poner tamaño máximo para que este tamaño máximo lo que haga es que me salga de este bucle for y me vuelva otra vez al bucle for de arriba. Y vuelvo a empezar. Y estas dos comparaciones que hay aquí lo que hacen es que si el i está dentro de los elementos descartados, no hago nada con él. Y si el j está dentro de los elementos descartados, no hago nada con él. De tal forma que, en este caso de aquí, en la segunda iteración me salto el paso 3, porque está dentro de los elementos descartados, me lo salto. Y en la siguiente iteración, o posteriores, imaginar que hay aquí otro elemento 4, ¿vale? Imagina que aquí hay otro elemento 4, pues en las siguientes iteraciones me descarto el 1, aquí me descartaría el 1 porque el 1 y el 3 están dentro de los descartados y por tanto aquí solo comprobaría con el 2 y el 4. Vale, esto en cuanto al descarte es fácil porque lo único que hago es lo meto dentro de los elementos descartados y listo. ¿Qué pasaría con la unión? Con la unión lo que hago siempre es considero que el elemento inicial, el i, el a de los dos, y voy a fusionar el a y el b, lo fusiono sobre el a. Entonces sobre el a lo que hago es calculo la caja completa, que la caja completa siempre es el más pequeño. Si nos venimos aquí, cuando yo estoy, ahora imaginar que estoy uniendo estas dos cajas, la caja al final me tendría que darme este elemento de aquí, que es el más pequeño entre la x1 y la x1 del a y el b, tendría que darme el i más pequeño entre el a y el b, y tendría que darme el más grande de la x2 y de la i2 del a y el b, para que me quede este punto y este punto de aquí, para que me devuelva esta caja que está aquí. ¿Qué es lo que hacemos en este caso de aquí? Cojo el valor más pequeño entre el a y el b de la x y de la y, y lo hago lo mismo para la x2 y el i2. ¿Qué pasa? Que el objeto rectángulo del OpenCV devuelve xy ancho y alto, por tanto tengo que hacerle el x más el ancho para devolver la coordenada x por el lado derecho, o sea la más grande, lo mismo para el b, y luego al final dentro de mi elemento destacado del ancho tengo que devolver la diferencia, que es el tamaño. Tamaño sería imaginar que me estoy cogiendo la del b, del x2, b de x2 sería la posición x más el ancho, este es el x2, ¿vale? Este sería el x2, y a ese le tengo que restar la coordenada x para que me devuelva el x, para que me devuelva la distancia entre el x y el x2, el x1 y el x2. Esa es la distancia, y se la meto en el width. Una vez que ya tengo todos los elementos generados, genero otra vez mis elementos finales, que los elementos finales son todos los elementos detectados, descartando los elementos que están dentro de elementos descartados por fusión. Genero mi elemento final, que es el que meto dentro de los clasificadores. Al final de todo esto, lo que obtengo es que, si ahora yo arranco la aplicación, lo que obtengo es que si ahora selecciono mi cara de Alan Turing y le digo que haga partes
con filtro, bueno, vamos a hacerle que esté acotada y con filtro, vemos que no me detecta ninguna cara, pero si le aplico, porque encuentra una cara, bueno, no encuentra nada, si aplico el I o U, me ha encontrado ya una cara correcta. Si quito los filtros, vemos que esto sería los elementos. Si no lo acoto, vemos que esto sería todos los elementos sin acotación, pero bueno, si lo acoto, si le quito el I o U, vemos que aquí hay una caja amarilla y otra violeta, y si os dais cuenta, al final, si yo lo acoto, ¿veis? Me genera una caja más grande, y las otras cajas lo que ha hecho es ir descartando los elementos para quedarme solo con los dos ojos. Al final me genera dos ojos, una boca y una nariz, y tendríamos nuestro algoritmo más estaría mejorado a la hora de detectar caras. Aún así, no es del todo útil, porque aquí, bueno, aquí siempre nos funciona porque lo tenemos correcto, pero hay imágenes como por ejemplo esta, que aquí seguimos teniendo un problema, y es que aquí encuentra dos bocas, que esta boca realmente no la va a fusionar, porque daros cuenta que el valor de intersección es muy pequeño. Por lo tanto, para él son dos cajas diferentes, y además de ser dos cajas diferentes, no están una dentro de la otra, con lo cual las tiene que dejar como única caja. Si ahora pongo el filtro, no coincide, porque no me encuentra al menos una boca, al menos una nariz, o como mucho una nariz, como mucho una boca y como mucho dos ojos. No lo encuentra, porque realmente lo que me está encontrando es dos ojos, dos bocas y una nariz. Este elemento de aquí lo tendríamos que paliar de otra manera, resolver de otra manera. Podría ser, por ejemplo, reduciendo el área de localización de las bocas en comparación de la caja. ¿Vale? Habíamos visto que cuando poníamos una rejilla habíamos acotado qué partes correspondían a cara, a cuáles no. Esto ahora mismo no recuerdo cómo tengo el algoritmo para que me saque la rejilla. Bueno, igual no tengo activada la rejilla ahora mismo. Bueno, ya veis que tengo aquí algún problemilla, como por ejemplo cuando desmarco aquí, vuelvo otra vez a la posición 0 y se me quita el zoom, pero bueno. Bueno, tengo aquí quitada la rejilla, pero bueno, la rejilla, bueno, tendré que mirar el código porque lo tengo quitado. Aquí me mostraba la rejilla y ya hemos decidido que la boca estaba con una proporción, con una posición a partir de una caja. Habría que a lo mejor reducirla un poquito y habría que investigar estos temas. Bueno, que eso, en este vídeo quería traeros el sistema del IOU para que veáis cómo poder mezclar cajas y afinar un poco más nuestro algoritmo. En los próximos vídeos seguramente seguiré trayendo alguna cosilla más de detección de objetos utilizando el algoritmo de Viollet-Jones, pero también os traeré, aunque ya he traído un pequeño vídeo del algoritmo de reconocimiento de objetos utilizando inteligencia artificial o máquinas de aprendizaje o redes neuronales, os traeré cómo hacerlo con YOLO, ¿vale? Recordad que tenéis dentro del código que en breve estará disponible en el GitHub, porque bueno, quiero terminar estas pequeñas cosillas y las subiré en breve. Pero el que sí ya tenéis sería el algoritmo para YOLO, ya configurado aquí para que pueda compilar tanto en Linux como en Windows, y dispongáis de él para que podáis ejecutarlo en Windows. Y os traeré en un vídeo de cómo aprender, cómo hacer que el sistema aprenda nuestros propios clasificadores y que sepa reconocer estas caras. Aunque él ya incorpora uno para reconocer personas, nosotros necesitamos uno para reconocer caras. Estoy terminando de entrenar la red. Cuando la red la tenga ya entrenada y ya localiza correctamente mis caras, no mis personas, sino mis caras, os traeré un vídeo explicando cómo adaptar los pesos que trae el propio YOLO cuando viene por defecto y cómo hacer uno desde cero para facilitar el trabajo de aprendizaje de nuestros propios algoritmos, que en este caso vamos a reconocer caras, pero detectar caras, pero podríamos hacerlo para que aprenda a localizar círculos, bolas, figuras, lo que quisiéramos. Dejadme en los comentarios qué os parece este tema, que si estáis interesados en que probemos alguna técnica especial para el reconocimiento, si vosotros habéis trabajado con esto y podáis aportar algo de experiencia.
Bueno, todo lo que queráis ponerme en los vídeos como comentarios, bienvenido sea, y nada, yo intentaré dar respuesta y ir añadiendo a este código más cosas para que podáis ir trabajando y podáis ir bueno, pues probándolo. Ya veis que cada vez que hago algún cambio en el código lo readapto completamente, creo carpetas, muevo carpetas de un lado para otro. Sé que es un poco caos, pero es mi forma de trabajar. Voy trabajando en base a necesidad y voy adaptando el código en base a esos pequeños cambios que voy haciendo. Nada, dejadme en los comentarios todo lo que queráis y gracias por verme. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.